3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Hoy nuestro plató está vacío. ¿Por qué? Sencillo. Esta noche llegamos al final de una nueva temporada y queremos que el protagonista no sea uno, sino todos los invitados que a lo largo de estos meses han aceptado la invitación de Trivium. Tenemos que decir que han sido unos cuantos, en alguna ocasión incluso repitiendo con nosotras. Con ellos y ellas hemos hablado de muchos y diversos temas. Este es un espacio para conversar, para reflexionar y por ello han pasado por aquí políticos, economistas, artistas, empresarios, en fin, una larga lista que hemos resumido para ustedes, aunque no haya sido tarea fácil. 2014 ha sido un año de cambios y despedidas a nivel político. En marzo decíamos adiós al primer presidente de la democracia. Adolfo Suárez era recordado entonces como una figura política clave en nuestra historia reciente. Un hombre de Estado, un político admirado y respetado en una época en la que la clase política no atraviesa por su mejor momento. En la región, el PSOE buscaba un nuevo proyecto, antes de unas elecciones europeas en las que el proyecto socialista obtuvo los peores resultados de su historia. Precisamente para ir hasta Bruselas, Ramón Luis Valcárcel se marchaba del Palacio de San Esteban después de casi 20 años. Nos visitó, pero en esta ocasión, como número 6 de la lista del Partido Popular a las elecciones europeas. Porque puedo asegurarles que hay razones sobradas para ir a votar, para ser alguien que se interese por Europa, porque Europa es ese alguien. Elija un par de argumentos. Sé que es difícil porque hay muchos, pero un par de argumentos para que convenzan a la ciudadanía que es muy importante votar al Parlamento Europeo. Pues mire, primer argumento, las decisiones que se toman en la Unión Europea tienen una repercusión más allá del 80% de lo que se decide en ayuntamientos, en comunidades y en el propio gobierno de España, tienen, digo, su origen en la propia Unión Europea, es decir, en las instituciones europeas. Cuando un alcalde, cuando un presidente de comunidad autónoma, cuando el presidente del gobierno o el gobierno de España toman medidas, las que fueren, que tienen repercusión en los ciudadanos, estas medidas vienen condicionadas en un 80% porque son decisiones sujetas a normativa europea que se proyecta al resto de instituciones, ya digo, locales, regionales o nacionales. Fíjense la importancia que tienen, por lo tanto, el depositar una papeleta y decidir qué modelo en la Unión Europea queremos, si es uno o es otro o es el de más allá. Porque ciertamente las decisiones que repercuten de forma directa en el ciudadano se han tomado con carácter previo en la Unión Europea, en las instituciones europeas, y muy especialmente, de manera específica, en el Parlamento Europeo. Primera razón. Segunda razón, Europa está en el hogar de todos, Europa está en el día a día de todos ustedes, de todos nosotros. Europa son los hospitales a los que cuando no hay más remedio hay que asistir, porque también en porcentajes de ese 80% vienen financiados con dinero europeo. Está en los colegios a los que mandan a sus hijos, en mi caso a mis nietos, a mi nieto tengo uno, también está ahí. Está en las carreteras por las que discurrimos, está, por ejemplo, en las políticas orientadas a lo más importante de todo, que es el empleo juvenil, la necesidad de acabar con el paro que machaca a nuestra sociedad y especialmente a nuestros jóvenes europeos y españoles y murcianos. Fíjense si hay razones sobradas. Me pidió dos le dije. Europa es cierto que está imponiendo unos criterios que son bastante estrictos. A España en concreto nos está costando bastante sacarlos adelante, sobre todo en las clases medias, bajas, pero también eso es una situación que yo, no sé, considero que al final es insostenible, ¿no? Si al final uno gasta más de lo que tiene o más de lo que ingresa, al final eso se rompe. Hay que controlar el déficit.
hay que controlar el gasto público, pero es que ahora parece que es que el gasto público, la deuda pública, es algo que sea insostenible. Si hay países que no están en crisis y que están saliendo para adelante y que tienen muchísima más deuda que este país, es que se nos está exigiendo el sacrificio solamente a unos cuantos. Si el sistema, ya no hablo de sostenibilidad, que un país esté endeudado es normal, hay que tener un endeudamiento equilibrado, por supuesto que sí, pero es que si pedimos ajustes y no luchamos por las medidas que nosotros creemos que pueden volver a crear crecimiento, a crear empleo, a estimular nuestra economía, no vamos a salir del agujero. Y nosotros lo que estamos pidiendo son esos estímulos. Estamos pidiendo que se empiece en los parados, en los jóvenes y en las personas mayores que están atravesando situaciones gravísimas, gente que se ha quedado sin trabajo con 45, 50 años y que no tienen una perspectiva de futuro, que les devuelva un poco de esperanza, que les haga ver la luz al final del túnel, porque no saben siquiera, no se les da la opción siquiera para reciclarse. Hay que encontrar el equilibrio, pero no solamente a costa de asfixiar a las economías familiares, de asfixiar a las empresas. No se puede, simplemente porque no vamos a salir. Es lo que nosotros decimos, de que nos sirve tocar fondo, que dicen que hemos tocado fondo, si la gente se va a tener que seguir arrastrando por el suelo. Necesitamos esos estímulos y necesitamos que la economía, que quienes controlan y manejan la economía vuelvan a mirar a las personas. Tenemos el ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos, que sabemos que fue el origen de la crisis, que sabemos que tuvieron que tomar medidas, a la vez crearon esos estímulos de los que estamos hablando, inyectaron esos estímulos a la economía, y Estados Unidos es ahora un país que está volviendo a crecer, porque desde el principio lo entendieron así, no así en Europa, que están haciendo todo lo contrario. La teoría es muy fácil, decir todo lo mismo es muy fácil, pero el que está gobernando y dice lo mismo que digo yo, que hay que volver a inyectar estímulos y que volver a darle vida a nuestras empresas, a la economía familiar, y tiene la capacidad de hacerlo y no lo hace, que me explique a qué está jugando, porque yo no lo entiendo. Las medidas están ahí, no solamente porque lo digamos los socialistas, porque en otros países se ha hecho ya y han conseguido remontar la crisis con más posibilidades para la gente, con más oportunidades, y sus empresas están creciendo y la gente está saliendo de la situación en que se la ha metido y sin esa pérdida de derechos sociales que estamos experimentando nosotros. Entonces no solamente hay que decir las cosas, sino hacerlas cuando se puede hacer, que es cuando se tiene el poder y cuando se está gobernando. Rafael González Tobar tiene una trayectoria ya histórica en este partido muy importante. Hay que avalar la trayectoria que viene desde los años 80 trabajando por este partido en lo orgánico y en lo institucional. Por lo tanto, tengo que respetar a una persona que lleva muchos años trabajando por este partido. Él tiene que tener la confianza en sí mismo, igual que tengo yo la confianza en mí mismo, de tener apoyos y de buscar apoyos en los militantes. Yo me siento con fuerza, con capacidad, porque a mí me avala 7 años de gestión. Yo he estado gestionando a pie de calle con la gente, sufriendo los problemas, no estando con la gente en la calle, pegada a la gente para una foto, sino sufriendo y sintiendo los problemas de mi población. Y hemos conseguido trabajar tanto desde los servicios sociales hasta lo que es la lacra del desempleo, fijando un 12% la tasa de desempleo en Beniel. Y eso se hace trabajando con políticas socialistas y gestionando. El aval que me pueda presentar a mi candidatura, que me pueda representar a mí, es la gestión de 7 años, el cambio generacional y la fuerza de un proyecto nuevo. Adolfo Suárez tuvo el poder, le gustaba, él quería ser presidente del gobierno. De hecho, toda la gente que lo conoció antes de llegar a ese puesto decía que él tenía esa ambición, pero sin embargo esa ambición personal renunció a ella dimitiendo y siendo el único presidente del gobierno de este país que a día de hoy ha dimitido, porque pensaba, como dijo en su discurso de renuncia, que España estaría mejor sin él. Evidentemente. Porque Adolfo Suárez no estaba por encima de sus propias... O sea, la ambición que tenía Adolfo Suárez no era ambición personal, era la ambición de hacer cosas por su país. Fue un patriota. Yo el otro día no sé dónde lo comentaba, para mí era un hombre de Estado. Un hombre de Estado es el que está por unos servicios de unos ideales que cumple unos objetivos en beneficio de la sociedad, no el suyo propio. Prueba evidente que, como usted bien dice, fue el único presidente de la democracia que ha dimitido. Bueno, es que aquí en España no dimite nadie por nada, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Sí lo sabemos, eso sí. Sí lo sabemos, ¿no? Bueno, yo es que lo veo por aquí, ¿no? O sea, la gente... Y además la política no tiene que ser, esto a lo mejor es una opinión personal que sale de contexto, ¿no? Una persona que es presidente del gobierno y renuncia después de haber ganado las elecciones unos meses antes es porque tiene un componente esencial, y es que él considera que era mejor marcharse que continuar. Es decir, renunció a su carrera política y renunció
no a sus ideales, que nunca renunció a ellos, pero eso es su carrera política. Con lo cual esa historia de la ambición de Adolfo Suárez, yo creo que la historia de la ambición, si uno me hubiera sido ambicioso, hubiera continuado dentro como presidente del gobierno, luchando contra viento y marea, contra los suyos, ¿no? Pero él vio que llegó un momento determinado que no quería fuera el paréntesis de su vida, de la vida de la democracia española. Consideró que era mejor marcharse. Fue un sacrificio que hizo personal en beneficio, evidentemente, de la democracia española. Otros políticos no dimiten, vamos, como dicen por ahí la gente joven, ni dando saltos, ¿no? Aquí ya tiene que pasar un cataclismo. Y luego yo no entiendo la política como una profesión, yo lo entiendo como un servicio. Es decir, un servicio público, ¿eh? Entonces yo creo que primero el político tiene que estar bien formado y luego debe de saber que uno entra en política y se marcha. Esa como aquella frase que decía un exministro de la UCD que tenía cierta gracia. Un día me acuerdo estando en su casa que había sido cesado de exministro, era el ministro de la provincia de León y no doy más datos. Le pregunté, ministro, ¿y qué se siente después de haber sido tantos años ministro? Y dice, pues mira, se siente dos cosas. Que cuando bajo a la puerta de mi casa ya no veo ninguna escolta ni ningún coche que me recoja, tengo que irme en un taxi. Y la segunda, que no me llama nadie. Y dices, ¿tú crees que es posible esto? O sea, hay que decir que bueno, pues sí, es posible que uno esté en política 8 años, creo que es un tipo suficiente, más que, ¿no? Yo sí, la verdad, sinceramente, yo si hay algún cambio constitucional, luego pondría los mandatos de los políticos no fueran más de 8 años. Porque uno cuando entra a un cargo político entra con mucha ilusión, pero cuando lleva 18, 20 años, 25 años, vamos, no creo que tenga tanta ilusión de ir a trabajar al mismo puesto de trabajo, pero en fin, esto es una crítica que no tiene nada que ver, porque por una razón muy sencilla, porque la política no es una profesión. Cambios y despedidas a nivel político y a nivel económico y empresarial también. Después de 12 años se producía el relevo en la presidencia de CROEM. Miguel del Toro se marchaba y se abría un proceso electoral en el que se impuso con contundencia José María Albarracín. Con ambos charlamos del presente y del pasado de la patronal. Cambio de cromos que también se daba de forma inevitable o quizás no tanto en la Consejería de Economía. El relevo en el sillón de la presidencia también se producía en el timón de las cuentas regionales. Juan Bernal dejaba paso a su jefe de gabinete, Francisco Martínez Asensio, y con los dos hablamos del nuevo plan de ajuste que se nos avecina. El plan de reequilibrio se tiene que elaborar. Es independiente de lo que pase después. Da igual quién va a estar el mes que viene o dentro de 3 meses. Ahora, en el mes de marzo, hay una obligación legal de preparar un plan de reequilibrio. Y hay que prepararlo, quien esté, como digo, no ya el mes que viene. Yo puedo salir mañana del gobierno, pues alguien tendría en los próximos días que hacerlo, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos que seguir como si no fuera a pasar nada. Hay unas obligaciones, hemos puesto el ejemplo del plan de reequilibrio, pero en fin, el funcionamiento de todos los servicios públicos, de la administración, el funcionamiento de la sanidad, el funcionamiento de las residencias, todo esto tiene que seguir con independencia de lo que vaya a pasar mañana. Cuando haya un cambio mañana, esto dará lugar a un cambio en mayor o menor profundidad del resto del gobierno, pero el gobierno tiene que seguir funcionando. Y en este sentido, las instrucciones del presidente son, desde luego, que nada se pare, que todo siga, que nada se detenga, porque efectivamente ya habrá el relevo. Si recordamos, en las carreras de relevos, el que tiene que dar el testigo va corriendo durante un tiempo mientras le sigue el que tiene que sustituirle. Pues esto es lo que va a pasar aquí. Aquí hay cualquiera que sean los relevos, ¿no? Así que, primera idea, con respecto a su pregunta, que el gobierno tiene que seguir funcionando, tiene que seguir cumpliendo plazos y tiene que hacer todo lo que le corresponde en este momento, en cualquiera de los temas que ocupan nuestra atención en este momento. Y a partir de ahí, pues efectivamente, el cambio del presidente Valcárcel, de momento lo que significa es un cambio de presidente, Y bueno, y todos podemos pensar que cuando cambia un presidente, pues puede producir cambios en el equipo de gobierno. Y esto pues ya nos llevaría a todas las especulaciones que queramos sobre qué va a ocurrir en el futuro sobre el equipo de gobierno. Pero esto en realidad solamente lo sabe quien vaya a ser el sustituto del presidente Valcárcel, y que yo no voy a serlo, como ya es conocido. ¿Y usted personalmente qué va a pasar con usted? En un principio se dijo que usted dejaba la comunidad autónoma en el mismo momento en que lo hiciese el presidente Valcárcel, después le escuchamos decir que bueno, que ya se vería dependiendo de quién saliese y si se lo pedía. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo, a día de hoy? No, pero a mí no me gustaría, quiero decir, el ITER no es ese, es decir, no es que yo dijera primero una cosa, luego dijera otra y tal. Esto es un tema que a mí me resulta incómodo, pero no por nada, como a cualquier otro, o sea, que primero porque, ya digo, o sea,
para hablar de futuro, dependemos de una decisión de quien vaya a ser el sustituto y, por tanto, nadie va por la vida diciendo yo quiero seguir o yo... Por tanto, desde luego, esa no sería mi posición. Yo, en su momento, yo dije que no iba a ser candidato a la sucesión. Yo dije que, efectivamente, pues saldría del gobierno cuando lo abandonaba Valcárcel. Me parecía que esa era una decisión. Y después lo que he dicho es que no quiero hablar de eso y que no podemos estar todos los días hablando de eso. Y esa es mi posición, ¿no? Yo creo que aquí no importan las personas, importan las obligaciones, importan las políticas, importa lo que tenemos que hacer. Yo ahora mismo estoy totalmente volcado con lo que son mis obligaciones en este momento, que casualmente son muchas, porque hay un periodo pues muy intenso. Hablamos del plan de reequilibrio, hablamos del plan estratégico que se va a presentar a mitad del mes de marzo y que además también ha tocado en este momento. El plan estratégico se hace una vez cada 7 años, pues ha tocado ahora el plan estratégico. La negociación de los programas operativos de los fondos europeos se hacen también ahora para un periodo de 7 años y hay la obligación de presentarlas en Bruselas antes del 15 de junio y por tanto estamos trabajando en eso. El sistema de financiación autonómica se renueva una vez cada 5 años. Toca este año, en el primer semestre de este año. Y por tanto, pues quiero decir, hay muchísimo trabajo que hacer y por supuesto se tiene que producir una continuidad en la acción del gobierno. Cuando llegue el momento de la sustitución del presidente y de la formación del nuevo gobierno o la formación, pues efectivamente habrá un relevo de personas y todo tendrá que seguir funcionando bien. Tenemos este objetivo de déficit que en principio se plantea complicado cumplir a final de este año. Tenemos un déficit en las cuentas de la comunidad autónoma y el Gobierno regional está trabajando ahora mismo, imagino que usted estará de lleno, en ese plan de ajuste que ya anunciaron que se nos venía encima. ¿En qué consisten esas líneas? ¿Sobre qué líneas están trabajando en este momento? Nosotros trabajamos sobre 3 líneas. La primera y la más importante, la financiación. No sé si les suena. No. Algo nos suena. Ahora entendemos la figura del señor Martínez Pujalte, que está todos los días en Madrid, ¿no? Bueno, imagino que con financiación para arriba y todos para abajo. estamos en ello. La primera es esa. La segunda, lo que tenga que ver con eficiencia en el gasto. Lo que les he dicho antes. Tenemos una serie de actividades, hemos hecho un esfuerzo en materia de reducción del gasto colosal, muy por encima de lo que haya hecho cualquier, y así reconocido lo que haya hecho cualquier otra comunidad autónoma, cualquier otro gobierno regional. Y hemos conseguido reducir el déficit en 660 millones de euros en los últimos 2 años. Ya es difícil, 660 millones, el presupuesto de la comunidad autónoma, no olviden, son 4.000. Si estamos hablando de una cantidad bastante en relación con eso. Siempre dando todos los servicios sociales, de educación, de sanidad y prestaciones. Y todos los demás servicios que pueda hacer la actividad normal de la comunidad autónoma. Yo tiro de hemeroteca y estoy viendo que la región de Murcia tiene los mismos problemas, básicamente, que tenía en 2002, cuando yo accedí a la presidencia de la patronal. Bueno, tenemos mejores carreteras, es verdad, pero tenemos un ferrocarril igual de calamitoso que teníamos en 2002. El aeropuerto pues lo tenemos hecho, pero todavía los aviones no despegan ni aterrizan. Si es verdad que ya en 2002 decíamos que queríamos tener un aeropuerto, bueno, pues ya está hecha la infraestructura, pero a mí me hubiera gustado ver los aviones despegando y aterrizando, ¿no? Y viniendo muchos extranjeros a la región de Murcia para, bueno, pues para potenciar ese sector tan importante que un día nos dimos cuenta que teníamos, que es el subsector turístico, ¿no? Tenemos 270 kilómetros de costa, que es formidable, y me voy a marchar el día 15 y no voy a ver esos turistas como vienen y disfrutan en nuestras playas. Bueno, entonces teníamos 40.000 parados, hoy en día tenemos 150.000. Es verdad que las cosas han cambiado mucho y que hay una crisis tremenda, ¿no?, que nos ha azotado. Bueno, quiere decir que con esto no voy a hacer un panegírico aquí, un relato de lo que ha pasado en estos 12 años, pero quiero decir que yo tengo la buena costumbre de tener mi propia hemeroteca y en mis ratos libres pues me voy a 2002, a 2003, 2004, reviso titulares y estamos poco más o menos ahí donde estábamos entonces, ¿no? La CROEM, como prácticamente, diría yo, la inmensa mayoría de las empresas de la región y posiblemente extrapolable a nivel nacional, pues ha sufrido desde el punto de vista económico y era uno de los retos precisamente que yo me marqué desde un inicio.
Yo sí conocía perfectamente que la situación no era buena, era una situación más bien regular, tirando a mala, y estábamos en un momento económicamente de gran dificultad. Esto necesitaba forzosamente un estudio profundo de reequilibrio presupuestario, que es lo que he comenzado a hacer. La reestructuración de CROEN estaba prácticamente hecha, la hemos consolidado, creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer y se ha dejado la CROEN desde ese punto de vista como se tenía que dejar. Económicamente hablando, ya le puedo decir que el camino que hemos empezado a recorrer va muy bien enfocado, muy bien encaminado, y creo que me aventuro hoy a decir, aunque sea un poco prematuro, que vamos a conseguir que este año sea déficit cero. Eso no es algo fácil de decirlo, y por el contrario me gustaría que sirviera de ejemplo para mucha gente. En esta temporada vimos un hecho que algunos calificaron como histórico. El acuerdo en materia de agua parecía posible tras el memorándum del trasvase Tajo Segura. A pesar de los acuerdos, el agua es vital en una región donde el sector agrícola parece ser el que mejor capea la crisis y donde el miedo a la sequía siempre está en el aire. El miedo que tenemos todos, porque ahora estamos bastante tranquilos en este tema, después del memorándum y porque tenemos reservas de agua, pero el miedo es cuando llegue la sequía, ¿no? Y no hace muchos años hemos tenido un episodio bastante grave. Entonces, ¿qué mecanismos, qué garantías se contemplan? ¿Tienen algo que temer con esta nueva norma? Y ese aumento de reservas si hay una época de sequía grave. En absoluto, lo mismo, tendremos los mismos problemas, porque nosotros cuando hemos tenido aquí 240 hemos tenido trasvases cero, hemos tenido 7 trasvases cero. En esa época hay que recordar que estábamos hablando de los años 2006, 2007, 2008, en fin, con una sequía bastante pronunciada, y teníamos, o sea, trasvases, tuvimos en esa época 7, me parece recordar, 7 trasvases cero, y después trasvases de 20 hectómetros, 30 hectómetros, etcétera. Si eso volviera a suceder, pues volveríamos a tener lo mismo, exactamente lo mismo. El mismo problema. El mismo problema, porque aquí, como he dicho, si aquí lo único que se trata es que se ha subido el nivel, pero ya está cubierto el nivel ese, todo lo que entra es trasvasable. Si entran 100 son trasvasables, y si entran 1000, pues son trasvasables los 1000. Está bueno, hasta 600, que es lo que permite la ley del trasvase. Pero nosotros siempre dependemos de alguna manera de la pluviometría, es decir, de la benevolencia que el cielo tenga con nosotros. Si llueve mucho, problemas no tendremos ninguno. Si llueve poco, pues tendremos los mismos problemas que hemos tenido hasta ahora, ni más ni menos. ¿Y si hay mucha sequía en la cabecera del Tajo? Igual, pues entonces, claro, si lo que estamos hablando del problema, si el problema lo está en la cabecera, si allí en la cabecera no entran reservas, pues aquí se podrá trasvasar menos. En la agricultura y en la ganadería son campañas muy intensas a lo largo de los 12 meses del año. Si hablamos de hortalizas, son 4 campañas de distintos productos donde se la juega. Hay semanas buenas, hay semanas malas, quincenas mejores, quincenas peores, pero luego saca la media del año y puede ser bueno o muy malo. Es cierto que el 2013 ha sido una campaña buena. ¿Por qué? Pues porque se han dado una serie de condiciones de clima, cantidad, calidad, entrada en consumo de las personas de los países que son nuestros mayores clientes, y en fruta exactamente igual. Si llegamos pronto a los mercados, si vamos tardío, si la calidad es buena, si luego hay un problema de cualquier tipo de de alguna plaga, influyen muchos factores. ¿Cómo le llega al agricultor? Pues unas veces mejor y otras veces peor, pero indudablemente si otros sectores se hubiesen dedicado a hacer un sector sostenible en el tiempo, no estaríamos hablando de lo que está pasando en esta región y en este país, de una crisis muy profunda. Los agricultores y los ganaderos nos conformamos con cubrir gastos y que nuestra familia pueda atender nuestros pagos y que vayamos para adelante. Por eso somos sostenibles en el tiempo. No somos la economía del pelotazo y de aquí te pillo, me aprovecho de esta oportunidad y después toco retirada y me voy de aquí. No. Y mucho menos las cooperativas, donde las raíces de anclaje las tenemos en nuestra región o allá donde se ubique una región, y es muy difícil que se vaya una cooperativa que pliegue vela y que cierre vela y se vaya a otro país. Es casi imposible, porque su mayor compromiso lo tiene con su zona
y con sus socios, y no va a levantar anclas para irse a otro país y los socios que hace con ellos. Por lo tanto, tiene que mantener, eso es lo que es, por eso somos economía social, a pesar de que tenemos que competir con toda la dureza del mundo en los mercados con una empresa pura y dura, que cumplimos los dos objetivos. Somos una empresa pura y dura, pero además tenemos una labor social que tenemos que cumplirla para con nuestros socios y nuestros trabajadores. Y si un día tenemos que llegar a un acuerdo, cobrar más barata la fruta para que la cooperativa salga de un bache, lo hacemos. Productos de gran calidad en una región cuya gastronomía cada día es mejor valorada, no solo por sus materias primas y cocineros, sino también por ser pionera en la implantación de estudios universitarios como el grado de gastronomía de la UCAM. Gastronomía y solidaridad, un buen binomio en tiempos como los que corren. Asociaciones como Cáritas o Jesús Abandonado ayudan con un plato de comida y una mano amiga a los más vulnerables dentro de una sociedad en crisis, no solo económica, sino también de valores. Leyes como la reforma del aborto han devuelto a la calle el debate sobre una práctica que pone en peligro el futuro de las próximas generaciones. Hay un libro que se llama precisamente así, lo ha escrito un experto en demografía, que se llama Suicidio demográfico en España. Alejandro Macarrón. Alejandro Macarrón. Buen amigo. Es buen amigo, y él da unos datos alarmantes, como por ejemplo que el 30% de las mujeres no van a ser madres, que habrá muchas jóvenes que no tendrán nunca nietos, y que en 10 años los nacimientos podrían caer un 25%. Hablábamos del impacto que esto puede tener en la sociedad, tanto a nivel de la esperanza en una generación, como incluso un impacto económico fuerte y unas consecuencias muy importantes. Hombre, Alejandro Macarrón, al que conocemos y nos ha ofrecido su libro en Red Madre, no es que sea un poco alarmista, es que se pone en la peor situación, en el peor de los escenarios. Él siempre dice que él no está vaticinando el futuro, él está advirtiendo a dónde podemos llegar si no se toman las medidas oportunas, claro. Nos está dando un toque de atención, nos está haciendo una llamada de advertencia para que no solo los poderes públicos, sino también todos nosotros, cuando veamos a una embarazada, le demos la enhorabuena. Él decía alguna vez en una reunión de amigos, al menos por un interés personal, ya voy a tener a alguien que va a participar en el pago de mi pensión cuando sea anciano, porque es que ahora mismo quizá los de mediana edad no van a tener ese núcleo de trabajadores que van a cotizar a la Seguridad Social y van a pagar las futuras pensiones. Va a ser una población envejecida, va a ser una población en la que un Estado que va a destinar muchos miles, millones de euros a cuidar ancianos y no a la educación o a la formación de futuros trabajadores que van a seguir levantando el país. Entonces va a ser un debate muy importante, porque va a ser una ocasión de que en la sociedad española volvamos a pensar en lo que es el aborto. Lo peor que puede pasar alrededor del aborto es que no se hable de él. Más abandono de las mujeres, más soledad y más despreocupación de todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser una gran ocasión en la tramitación de esa ley de reforma de la legislación vigente sobre el aborto, porque lo vamos a pensar qué significa el aborto, qué significa que una sociedad se acostumbre a resolver de forma violenta un problema mediante la eliminación de un niño, qué significa para la mujer este acostumbramiento social al aborto. Por lo tanto, yo confío mucho en que ese debate sea enriquecedor para la sociedad española. Y luego, si la ley da un paso sustancial, ya sé que no va a dar todos los pasos que a mí me gustaría, pero si da un paso sustancial para mejorar la protección jurídica de la mujer embarazada, para que tenga alternativas al aborto, y si da un paso sustancial para defender la vida del niño no nacido, estaré contento. Y además, digo con satisfacción que me hace ilusión que sea España, mi país, el primero de Europa Occidental que va a intentar recuperar la cultura de la vida en materia de aborto. Porque desde que empezó la ola abortista mundial en el año 73, esto es un fenómeno muy reciente, es con la sentencia Roe versus Wade del Tribunal Supremo norteamericano en el año 73, cuando empieza todo el proceso de legalización del aborto en el mundo occidental. Ya era legal en los países comunistas de aquella época, pero en el mundo occidental democrático, hasta el año 73, era una práctica delictiva prácticamente en todos los países. Y a partir del año 73, primero Estados Unidos, luego Gran Bretaña, luego Francia, Alemania, Italia, España en el año 85, van legalizando el aborto. Y hasta ahora ese proceso, siempre que ha habido reformas legales, ha sido para más aborto. Y España va a ser el primer país de este mundo occidental donde se va a hacer, tiene comprometido este gobierno a hacer una reforma legal para más vida. Por eso me ilusiona que España en este sentido pueda ser un país de los primeros que dé el paso de superar la barbarie abortista.
Ya lo están haciendo algunos países del este de Europa, de los ex países comunistas. Bajo el comunismo el aborto era libre en todos esos países y en este momento Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia y algún otro ya están dictando leyes, ninguno que supriman el aborto, pero sí muchas que restringen el aborto e introducen garantías cada vez más importantes en defensa de la vida del niño. España parece que va a hacer eso. Algunos países latinoamericanos en ese momento lo están haciendo. Hay debate muy vivo en todos los países de la América Latina. En unos triunfan las tesis abortistas, en otros triunfan las tesis pro vida. Cuando yo creo que nos incardinamos en un debate en defensa de la vida que está muy de actualidad en todo el mundo y España, repito, puede ser punta de lanza en concreto en la Europa occidental. Servicios, ya no es comer y dormir, como vosotras decíais. Hoy en día se está tratando de darle un tratamiento integral a la persona. Lo importante es la persona. ¿Y qué necesita la persona? Pues ahora mismo, y esto se puede decir porque es verdad, estamos tratando de montar un centro de día, que Murcia no lo tiene. Un centro de día que ya hemos adquirido el local, está pegado al comedor social nuestro, ahí en la calle Eulogio Soriano, muy pegado al comedor social. ¿Y por qué crear un centro de día, que es el proyecto más inmediato que tenemos? Porque vemos la necesidad que tienen nuestros usuarios, estas personas que están en la calle, cuando está lloviendo, se refugian en el Corte Inglés o se refugian en cualquier banco. Cuando hace mucho frío se tapan con cartones, están en los portales. Bueno, pues si nosotros montamos un centro de día, estas personas, si quieren, porque nunca obligamos a nada, hay que respetar la libertad de la persona, pueden refugiarse en ese centro de día. Allí van a tener juegos, allí van a tener vídeos con películas, allí van a tener asistentes sociales que los van a orientar, que los van a aconsejar, que los van a apoyar y que si quieren son capaces de volver a la vida real. Es un apasionado de la gastronomía, pero también tienes una faceta solidaria que es muy interesante, por eso hemos querido que vengas al programa para que nos la cuentes. Y además especialmente se te dan muy bien los niños, ¿no? Y todos los talleres con los que juegas con ellos. Hace poco que salieron esos datos tan polémicos sobre la pobreza infantil. Yo me imagino que tú tratas con eso a diario, que ves cosas, que llevas muchos años trabajando en Cáritas y que esta polémica te habrá pillado así un poco como dicen, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, a ver... tu opinión sobre... Sí, mi opinión, vamos, yo creo que es un poco hipócrita darse la vuelta y mirar a otro lado cuando lo que estamos viendo, cuando la realidad te está dando gritos diciéndote lo que hay, ¿no? Es decir, el padre Ángel de una ONG muy conocida también aquí en España decía que, bueno, que lo que faltaría, ¿no? Pensar que las personas que pasan y transitan por Cáritas son figurantes o son actores o actrices, ¿no? Desgraciadamente los datos estadísticos, que no dejan de ser números, y están ahí, son números. A mí los números no me gustan. Yo tengo un gran compañero de trabajo que es casi un padre, que le encantan los números y los Excel porque los domina, los controla y tiene una visión de conjunto maravillosa, pero yo no puedo, yo veo un Excel y me aterra, ¿no? O sea, a mí también me pasa. Por Dios que se cierre esto, porque yo no sé qué he hecho, ¿no? Vale, pues los números son números, pero detrás de cada número hay una historia. Y esas historias que están cargadas de muchas cosas son las que muchos de nuestros políticos no quieren ver, no se quieren dar cuenta. No hay que olvidar que estamos entrando de lleno en la primera fase de los periodos preelectorales, va a haber varios, ¿no? O sea, uno se va a encadenar a otro y otro, y de pronto se mira para otro lado. Es decir, bueno, ojalá, y de verdad lo digo en corazón, esta noche hubiera venido otro invitado porque Cáritas no existiera. Ojalá, es decir, pero existe. Existe y atendemos a gente. Y seguimos trabajando y sabemos, porque tenemos los datos, no solo a nivel nacional, sino en cada Cáritas parroquial y en cada centro de acción social, que cada vez tratamos con más gente. Quien no quiera escucharlo, que no lo escuche, no pasa nada. Nosotros vamos a seguir trabajando, haciendo lo que hacemos. Hay una línea transversal que recorre, digamos, todos los cursos del grado, y es que la tradición como punto de partida para la innovación. Es decir, si no se conoce la tradición, difícilmente se va a poder innovar.
y por lo tanto hay que ser un gran experto en la tradición y además un gran estudioso de la tradición. Esto también lo recordó Joan Roca cuando puso el vídeo final de los libros. Dice, sí, y es así, es decir, nadie puede ser un Picasso, empezar a hacer cubismo antes de saber pintado bien, es decir, porque entonces no te lo crees. Entonces, esa es la primera. Luego hay una segunda línea que me gusta recalcarla, entonces, que es el tema de la sostenibilidad, el tema de la proximidad, es decir, sostenibilidad porque estamos en un mundo que necesita aprovechar sus recursos y por lo tanto todo lo que hacemos y en cocina hay posibilidades de, digamos, de desaprovechar recursos y por lo tanto eso tiene que ser una cosa constante durante todos los cursos que además luego se lo lleven a su práctica profesional. El tema de la proximidad también es un tema que queremos recalcarlo en todo el grado y es la cocina del lugar en el que estás, ¿no? Y los productos del sitio en el que estás ejerciendo tu actividad, ¿no? En un programa donde se dan la mano gramática, lógica y retórica, el mundo de la cultura tenía que tener su espacio. Por este plató han pasado escritores de la generación del meteorito, actrices de gira, pintores de largo recorrido con la vitalidad por bandera, una mujer con estrella que dirigirá la cátedra de flamencología de la UCAM y un imaginero murciano que vino a presentarnos sus últimas creaciones. Estás considerado ahora mismo uno de los mejores escultores de imaginería de nuestro país. Una de tus obras ha sido seleccionada entre las mejores de 2013, Un ángel de la pasión, y ahora mismo puede ser la mejor de 2013. Está en ese camino, cuéntanos. Pues la verdad que sí, para mí ha sido toda una sorpresa y un poco pues, el premio o la valoración al trabajo y al esfuerzo que en sí ha llevado la consecución de esa obra. Para mí ya es todo un orgullo el estar junto a grandes nombres ya consolidados de la imaginería religiosa a nivel nacional, ¿no? Y qué duda cabe que es un orgullo y para mí ya es un premio que ya he ganado, por así decirlo, aunque no ganara lo que es en sí el concurso, porque el hecho, como os comento, de estar entre tanto talento, pues me llena de bastante satisfacción el ver que un poco las horas y horas y horas que pasa entre virutas, entre gubias y entre polvo de madera, pues tiene su recompensa, ¿no? Lo estamos viendo, ese ángel de la pasión, para que nuestros espectadores puedan hacerse una idea. Estamos hablando de un ángel que, si no me equivoco, mide 1,70. Sí, o sea, es una imagen en tamaño natural. Es una imagen en tamaño natural. Cuéntanos, háblanos de ella, porque la hemos visto, estamos viendo también detalles. Cuéntanos un poco. Ahora mismo está saliendo más que el ángel, dentro de la composición el demonio, que también tiene un buen estudio anatómico y muy cuidado el detalle. Cuéntanos un poquillo, sí. Pues sí, mira, bueno, en principio lo que he pretendido hacer con esta obra es un poco revitalizar la iconografía de los ángeles de pasión. Una iconografía que quedó un poco en el olvido entre los siglos XVII, XVIII, y bueno, pues he pretendido un poco el traerla a la actualidad, pero con un tinte o un arraigo neobarroco, no hacerlo excesivamente con tinte moderno. Y por supuesto buscar la carga teológica que acompaña a este tipo de representaciones. Lo que he pretendido simbolizar desde el punto de vista teológico, por así decirlo, es la consumación del acto de la redención, ya de la muerte de Cristo, por así decirlo, la salvación que nos hace. El ángel presenta ante Dios Padre los atributos de la pasión, como haciéndole ver a Dios que el mensaje por el cual su Hijo viene a la tierra para salvar a la humanidad a través de su redención, de perdonarnos a todos, pues se ha cumplido. Cuenta la leyenda que en una Nochebuena de 1858 cae un meteorito en Molina de Segura. A lo mejor nuestros telespectadores no lo saben, y de ahí sale una radiación y un montón de escritores tienen superpoderes y son la generación del meteorito que tenemos aquí en Murcia. Usted es adoptado de Molina, ¿no? Que nació en San Antolín, adoptado, y tiene su estrella de la fama ahí en la generación, ¿no? del meteorito. Esto es muy curioso, una historia muy bonita sobre los escritores de Murcia. Esto se le ocurrió a mi amiga Marta Zafrilla, que es una muy buena escritora, que pues no sé cómo fue. Bueno, resulta que en Molina de Segura
pues yo me mudé allí y justo cuando yo me mudé fue cuando ya empecé, creo que publiqué La Casa Aranda, que ya llegué a un público más amplio, ya ahí vendimos la novela en Italia, en Francia, entonces ya pues empecé digamos, a llegar a más gente y coincidiendo con eso llegué a Molina Segura. Entonces me llamó mucho la atención que fíjate que en mi ciudad natal, en Murcia, pues no me habían dado mucha bola y en cambio en Molina, pues sí, en ese momento me adoptaron y bueno, oye, vas a presentar tu novela y tal, y recibí un gran cariño por parte de la gente de allí. Es verdad que Mariola, la concejala de Cultura, hace un trabajo extraordinario, tiene un equipo fantástico, ella delega mucho en su equipo y entonces hacen muchísimas cosas, hacen el Escritores en su tinta, que es muy prestigioso. Yo estuve allí como invitado, pero es que, vamos, yo he tenido la suerte de estar en ese ciclo en el que ha estado Eduardo Mendoza, Javier Sierra, Zoe Valdés, traen a gente buenísima. Sí. Luego, pues tienen el premio Setenil, tienen la Primavera Literaria, entonces no paran de hacer cosas, es una cosa espectacular. Entonces, claro, yo creo que hay muchos municipios de nuestra región que deberían de copiar ese modelo, porque hacen muchísimas cosas relacionadas con el mundo literario. Hay que decir que no solo tenemos que prestar atención a las esculturas, ¿no?, o al mundo artístico pictórico, sino que también la literatura es cultura y también lo es la música, por ejemplo la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia, sin ir más lejos. En la obra de teatro también te estrenas en la producción de la obra, o sea que la implicación es mucho mayor. ¿Qué tal ha sido esa experiencia? Estamos locos perdidos. Pues mira, justo el año en el que sube el IVA del teatro, en el que tal, pero no sé, nos apetecía hacer una cosa muy nuestra. Luego, tanto Sekun como Goy como yo somos de la misma casa, tenemos la misma agencia de representación, el mismo representante, Juanchu. Y Juancho y yo nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, venga, vamos a producir algo nuestro, algo que nos apetezca mucho hacer, que sea en familia, que no tengamos problemas, que aunque la gira sea larguísima y tengamos muchísimos bolos, siempre estemos con nosotros, siempre estemos juntos y sea algo muy nuestro. Y la verdad es que está funcionando fenomenal. Cuando las cosas se le pone cariño encima y amistad ya de mucho tiempo, la gente se conoce mucho, porque una gira es dura, una gira es vivir con la gente y con sus problemas y con su familia y con todo durante un montón de tiempo. Entonces, pues se está haciendo muy bonito, se está haciendo una experiencia, desde luego, que nos está uniendo más y estamos muy contentos. Eso es lo que le has dicho, lo que le dijiste a los alumnos en la presentación de tu cátedra, ¿no? Que sean felices, hagan felices a los demás, que el flamenco puede ennoblecer sus vidas, pero que a pesar de que cojan una calidad técnica, se tienen que emplear con corazón, ¿no? Claro. El primer consejo así, que a bote pronto le diste, ¿no? Sí, es algo que la naturalidad siempre es una buena aliada y el sentir el flamenco llega porque es una música sincera, natural, del alma. Siempre se ha dicho que con poca preparación, con poca técnica, no estoy de acuerdo del todo con eso. Con el talento se nace, pero luego también hay que trabajarlo. Y el flamenco siempre hemos escuchado que es una... como el jazz, ¿no? Yo estoy segura de que tanto los músicos flamencos primeros como los del jazz, es decir, los oriundos, los creadores, los que de alguna manera nos contaron las bases y crearon estos géneros musicales, trabajaban como el que más. Eso de la inspiración viene trabajando y es mi consejo, desde luego. Los consejos normalmente tampoco es que sean muy... son comprometidos cuanto menos, entonces cuanto menos se den mejor, pero sí, si no un consejo, un aliento, ¿no? Una necesidad de compartirlo con los demás, esa búsqueda que mi padre Enrique Morente tenía tan presente siempre y que le llevaban a renovarse, a refrescarse y hacerlo todo con una pasión y con un... claro, se enamoraba, se ilusionaba cada día, era un ser lleno de ilusión porque no se estancaba, no se quedaba ahí. Entonces a la gente joven y por supuesto a la gente que nos escuchaba esta mañana les pedía que si se van a dedicar al flamenco, si se van a acercar a él, lo hagan en cuerpo y alma, porque la recompensa es inmensa, ¿no? Es desde luego un género musical que enriquece los sentidos y toda la música. No hay música mala, mi padre decía que no hay música mala, vemos músicos regulares de vez en cuando, pero la música es toda buena. ¿Qué es lo que más le ha impactado? ¿Qué es lo que más le ha marcado? Bueno, me obligas a hacer memoria. Me han impactado siempre cuando me han dado cachetes.
porque se aprende de eso. Eso ayuda, ¿verdad? Sí, porque te hacen ver cómo ven lo mismo que tú lo interpretas de cierta manera. O sea, es un recurso de conocimiento. Cuando te lo dicen que todo está bien y que todo es halagador, va. Pero cuando te dicen, no, aquí te fuiste por las ramas, aquí esto no, tenías prisa o no lo viste bien, tal cual, dices, coño, tienes razón. Y eso es importante, escuchar. Y en el arte hay que escuchar mucho. En el arte, como dice el maestro Falgas, y en la vida también. Nosotros seguiremos escuchando a todos los invitados que todavía quedan por pasar por nuestro programa. Eso será a partir de octubre. Ahora tenemos por delante un verano para descansar y venir con energías e ilusiones renovadas. Les esperamos la próxima temporada. Hasta entonces, sean felices.